Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sin lugar a dudas, estamos en presencia de una crisis dentro del gobierno que nos parece a nosotros irreversible. La crisis es que se ha ido desmontando toda la parafernalia propagandista que quiso situar al gobierno federal como la piedra nodal de los grandes cambios y el gran respaldo popular. Desde luego, no hay ninguna narrativa propagandista que pueda soportarse con un amplio grado también de emociones. Es decir, hay que partir del reconocimiento de que el proceso electoral pasado significó un enorme apoyo a Claudia Sheinbaum. A decir de los expertos, esto no hubiera sido posible sin la opinión favorable que Andrés Manuel López Obrador tenía y desde luego también en la manera en la que operó políticamente para que Claudia Sheinbaum fuera la usufructuaria de esa presencia pública y lograra, reitero, ese alud de simpatías no desprovistas, claro está, de enormes irregularidades. La primera es que esto ocurrió a partir de un operativo de Estado, que no se nos olvide, y desde luego también dentro de una estructura clientelar que hizo que en efecto se concitara y con mucho la enorme simpatía se reflejara también entonces en el voto popular. Reconocer con crudeza, con prestancia, con objetividad una situación como esa implica también la consistencia de mirar con crudeza y con objetividad la más posible, desde luego porque estamos hablando de una actividad fundamentalmente humana, es también señalar que poco a poco se han ido desmontando los pilares principales en donde se había soportado esa simpatía. Ahora está perfectamente claro que la política de abrazos es la principal responsable de la situación de inseguridad que vive en el país y del dolor de decenas de miles de personas, los deudos de las víctimas, que en distintos lugares del país se han expresado, se han expandido, se han agudizado, incluso también ejemplos los vemos cotidianamente, sistemáticamente, van desde luego desde Baja California Sur hasta Chiapas, desde el sureste mexicano en Tabasco y en el Golfo Veracruz, hasta el propio Pacífico, si hemos de hablar de Sinaloa y Guerrero, pero dejémoslo ahí en lo que significa esta pendiente en donde en efecto poco a poco se va erosionando esa presencia pública del propio gobierno federal, la inseguridad dije, como un ejemplo. El otro, desde luego, la serie de proclamas asiduas permanentes de Andrés Manuel López Obrador para decretar el fin de la corrupción que, sin embargo, ha implosionado en todo nuestro país a través incluso de la propia revisión de la cuenta pública hecha por las actuales autoridades, en donde encontramos, ya saben ustedes, en otro video grabé al respecto, el Fobaproa de Andrés Manuel López Obrador. Encontramos a Segalmex, la Farmaciotota y los enormes, cuantiosos e irregulares contratos firmados por distintas dependencias del gobierno con los amigos de los hijos del presidente. Y qué decir, por supuesto, del sistema de salud. En conjunto, entonces, se ha ido derrumbando esa misma estructura también porque además de que, como dicen Carlos Loret y Víctor Trujillo, Broso, estaba todo esto tendido en alfileres y no hay alfileres que soporten una situación como esta. Imaginemos que estos alfileres, agrego yo, son una especie de telón que marcaban el teatro y que al caerse se cae también el teatro y muestra una ostensible y muy dolorosa realidad. Teuchitlán es, por supuesto, el ejemplo más claro de cómo no ha podido hilvanar una sola idea,
o una sola estrategia el gobierno federal para tratar de minimizar este efecto que en los tiempos de Andrés Manuel López Obrador en estos momentos ya sería historia y estaríamos hablando de otras cosas por lo bien aceitado, desde luego, de su propia estructura propagandista y también, por supuesto, porque Andrés Manuel López Obrador concitaba la unidad, incluso a crítica de muchos actores políticos, lo que no sucede con Claudia Sheinbaum, que carece del mismo talento, hay que decirlo, de comunicación que tiene su benefactor y que también carece de ese soporte de unidad absoluta que Andrés Manuel López Obrador pudo tener. Junto con todo ello y esa falta de talento, la muestra permanente de enojo, de molestia y de descalificación de Claudia Sheinbaum para todos aquellos medios de comunicación y periodistas que no obedecen la línea oficial, en este caso que es el que comento del rancho de infausta memoria en Jalisco y en varios otros que incluso han hecho que se vaya desmoronando esta idea que en el imaginario el oficialismo quiso que prevaleciera en torno de Claudia Sheinbaum como una estadista, y si a ello se le agrega que uno de los logros que se le dispensaban a ella como estadista era su capacidad para negociar con Donald Trump, cuando vemos en una perspectiva comparada y seria como hay que hacer las cosas antes de aplaudir o antes de silbar, que en efecto no ha conseguido ni más ni menos que el gobierno canadiense, con más parafernalia, eso sí, y con más intención también, eso sí, por fundir y confundir la vacilante y permanente amenaza de Donald Trump con sus propias contradicciones, como si eso significara una gran virtud en Claudia Sheinbaum. Ya nos ha quedado claro que esto no es así, y sin embargo, vean ustedes y escuchemos juntos este video en donde vean lo que le preguntan a Claudia Sheinbaum. La pregunta obligada: ¿cómo se ha sentido usted en estos meses de gobierno? ¿Qué opinión le da el cariño del pueblo de México, que se lo manifiestan como al licenciado Andrés Manuel López Obrador en cada una de sus giras? Fíjense la pregunta, hay decenas de estas, pero esta es, digamos, la expresión más clara del drama y de la crisis que vive el gobierno federal. ¿Qué siente usted ante tanto cariño del pueblo de México? Y además, que la pregunta es obligada. Desde luego que entonces lo que estamos viendo son palos de ciego, en donde se trata de mantener el culto a la personalidad que con Andrés Manuel López Obrador alcanzó el cisma más importante, frente a una persona que no tiene ese carisma, no tiene ese arrastre, no tiene ese oficio, no tiene ese colmillo, y que además de todo ha dicho, y eso también queda en la memoria de todos los mexicanos, que una pregunta incómoda es una pregunta violenta. Entonces no le está ayudando. Los personeros que estaban acostumbrados ya y bien aceitados ya a las frases de Andrés Manuel López Obrador que sacaba sobre su chistera, y desde luego entendiendo que como no todo es política de propaganda o de estrategias de comunicación, desde luego también con los amagues, con las fintas que hacía Andrés Manuel López Obrador. Nada de eso tiene Claudia Sheinbaum, y sobre todo a eso hay que agregarle el hecho de que, y ustedes la ven cómo expresa obcecadamente esta frase, porque es su principal preocupación: yo no estoy protegiendo a nadie, dice ella, cuando en realidad lo que podemos decir en los últimos 6 meses es que justamente eso es lo que ha hecho. Proteger a distintos personeros como parte de su labor de cancerbera, que fue la que determinó Andrés Manuel López Obrador que tuviera. Tampoco voy a hacer un recuento puntual, que ustedes ya lo han escuchado de parte nuestra, sobre cuáles son todos esos personajes protegidos, pero seguramente ustedes en el imaginario en este instante ya tienen el nombre de Rubén Rocha o de Adán Augusto o de Javier May, en fin. Como digo, no voy a pormenorizar al respecto, sino decir
Eso sí, como el ejemplo más reciente de Cuauhtémoc Blanco, asistimos hoy igualmente a otra parafernalia que quiere ser una pieza de propaganda, pero que en realidad lo que está haciendo es sumir en el fango a el propio gobierno y su partido en una de las crisis más importantes que la autoproclamada 4T ha tenido. Nosotros seguiremos reportando al respecto y lo decimos con toda claridad. Esa crisis la festejamos porque le viene bien al país. Esto es Etcétera. Y yo soy Marco Levario Turcot.